Rusia, agencia de noticias TASS. 15 de abril de 2025. Trump quiere poner fin a la guerra con Irán lo antes posible, según los medios de comunicación. Más noticias dentro del medio. Rusia espera pacientemente a que Finlandia esté preparada para el diálogo. Rusia pide la reanudación lo antes posible de las conversaciones 5+2 sobre Transnistria. El Senado estadounidense rechaza la resolución para poner fin a la guerra con Irán. Más noticias. El jefe del SVR afirma que la mentalidad colonial estadounidense es la causa fundamental del conflicto en Oriente Medio. Empresas europeas fabrican drones para el ejército ucraniano. Más noticias dentro del medio. Altos mandos revelan las direcciones de empresas europeas que producen vehículos aéreos no tripulados para ataques contra Rusia. El número de muertos en el tiroteo en las escuelas de Kahramanmaraş asciende a 9, según el Ministerio Interior turco. Restablecer la prioridad operativa del gasoducto Druzhba para el gabinete eslovaco. Más noticias. Los indicadores macroeconómicos están por debajo de las expectativas. Datos clave: la retirada de Moldavia de la CEI. Moldavia abandonará oficialmente la CEI en abril de 2027. La notificación ya ha sido enviada a Minsk. El líder estadounidense afirma que reabrirá el estrecho de Hormuz a Irán. Rusia y Azerbaiyán llegan a un acuerdo para resolver las consecuencias del accidente aéreo de Azal. Más noticias dentro del medio. Las tropas rusas liberan la comunidad de Bolchanskye Kutora en la región de Kharkov durante el último día. Posibilidad de prohibición de VPN, preparativos para la visita de Putin a China. Un segundo buque iraní cruza el estrecho de Hormuz en medio del bloqueo naval estadounidense. Rusia y China unen fuerzas para sacar al planeta de apuros. La supervivencia de la OTAN en la próxima década no está garantizada. Posible bloque militar ucraniano y prohibición de la Unión Europea a la energía rusa, declaraciones de un alto diplomático ruso. Lo que sabemos sobre el incidente en la fábrica de pólvora Kazán en Rusia. China y Rusia deberían trabajar juntas para restaurar la autoridad de la ONU, según Xi Jinping. Rusia está dispuesta a continuar las negociaciones sobre Ucrania. La militarización de la Unión Europea avanza muy rápida y velozmente, afirma el ministro de Asuntos Exteriores ruso. Vance seguirá al frente de la delegación estadounidense en las conversaciones con Irán. Más de 20 embarcaciones pasaron por el estrecho de Hormuz en el último día, según los medios de comunicación. Según el CENTCOM, ni un solo barco procedente de Irán logró superar el bloqueo estadounidense. Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán podrían reanudarse en un par de días. Preparación para la prueba del PAX-2. Kiev ataca la bomba nuclear de Zaporizhia. La política exterior británica bajo el mandato de Steinmeier carece de lógica y coherencia. China con CGTN. Xi Jinping pide una coordinación estratégica China-Rusia más estrecha para defender los intereses y unidad del sur global. Más noticias dentro del medio. En portada, en destacado, Xi Jinping sostiene conversaciones con el máximo líder vietnamita en Beijing. Líderes de China y Vietnam se reúnen con jóvenes del programa Viajes de Estudio Rojo. Xi Jinping se reunió con el presidente del gobierno español. Más noticias. Y también con el príncipe heredero de Abu Dhabi, el jeque Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Pen Liyuan y Ngo Wong Lin visitan Centro Nacional de Artes Escénicas. La Cancillería china alerta que la concentración de misiles de Japón cerca de China amenazan la paz. La República Popular Democrática de Corea critica el libro azul de Japón por razones militaristas. Cancilleres de China e Irán mantienen conversaciones telefónicas. Se celebra un encuentro entre empresas chinas y españolas en Beijing. Comienza en Guangzhou la 139 edición de Feria del Cantón con una escala récord. Más noticias dentro del medio. Capacitación, tecnología y mayor producción son el resultado del proyecto FAO China CELAC en Chile. Una celebración global del cine y el intercambio cultural en China. Y He Lifeng ofrece discurso de inauguración de CICP 2026.
Irán, con Hispan TV, Atalá hackea Museo de Holocausto y desenmascara a espías del Mossad. Más noticias. Calibaf a Estados Unidos, Irán y la resistencia permanecen unidos en la guerra y también en la tregua. General iraní, Irán cautivará a miles de soldados de Estados Unidos y lanzan incursión terrestre. Legisladores de Estados Unidos impulsan juicio político contra Hegseth por crímenes de guerra contra Irán. Irán no es bloqueable. Teherán asegura el fracaso de cualquier presión. Más noticias. Rusia refrenda derecho inalienable de Irán al enriquecer uranio. Más noticias. Jefe del ejército de Pakistán está en Irán con un mensaje de Estados Unidos. Presidente Pezeshkian, ninguna potencia puede someter a Irán, ninguna potencia la someterá tampoco en el planeta. Irán advierte sobre peligrosas consecuencias de acciones de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz. Turquía con TRT. En Cisjordania ocupada, el desplazamiento forzado se transforma en turismo para colonos israelíes. Más noticias dentro del medio. ¿Qué pasó en las conversaciones entre el Líbano e Israel en Washington? Las claves. Primera semana de tregua de Estados Unidos e Irán. Trump anticipa fin de guerra entre cautela de Teherán. Millones carecen de agua en Latinoamérica. ¿Qué alternativas impulsa la región ante crisis hídrica? Líbano e Israel dialogan en Estados Unidos mientras informe revela plan de presencia prolongada de Tel Aviv. Bloqueo de Estados Unidos a puertos iraníes provoca críticas, aunque buques aún pasan por estrecho de Hormuz. Siguen vivas las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, lo que se ha revelado sobre el diálogo en Pakistán. Como el plan de Israel sobre la mezquita de Al-Aqsa socava acuerdos y también socava el derecho internacional. Oscuridad eterna. ¿Intentó Netanyahu aprovechar el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán? Más noticias dentro del medio. Presidente Erdogan elogia a Pedro Sánchez por su postura firme ante las amenazas de Israel. Y en Opinión Mundial 2026, cuando el fútbol sirve para ocultar la complicidad de un genocidio. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. Gobernador de Damasco traslada saludos de Pascua a patriarcas en nombre de Al-Sarraj. Canciller sirio examina con sus par de Países Bajos la cooperación bilateral. Noruega estudia levantar el veto a inversiones de su fondo soberano en deuda siria. Irak exporta por primera vez su petróleo a través de los puertos sirios. Interior de Siria gradúa personal de fuerzas especiales en ceremonia oficial. Siria y Francia abordan cooperación mediática y lucha contra la desinformación. Aceleran obras de la Terminal 2 del aeropuerto de Damasco tras acuerdo con Urbacón. El arte visual sirio, memoria viva de una revolución marcada por la resistencia. Bloqueo estadounidense del estrecho de Hormuz exacerba los temores de una crisis mundial. Regresa a sus hogares un nuevo grupo de familias desplazadas de Afrin. El Líbano con Al-Manar, el bloqueo de Hormuz de Trump, la crónica de un fracaso anunciado. Combatientes de Hezbollah se enfrentan ferozmente con soldados de ocupación israelí. Las fuerzas de ocupación no pueden avanzar. Últimos detalles de la batalla de Bint. La resistencia islámica ataca con un dron sofisticado la base del ejército enemigo en Givat Olga, al oeste de la ciudad ocupada de Hadera. Erdogan no se debe permitir que Israel sabotee el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Una fuente de seguridad iraní de alto rango afirma que se alcanzó un acuerdo de alto el fuego en el Líbano por una semana debido a la presión iraní. Araghchi recibe al jefe del ejército pakistaní en Teherán. Venezuela, con Telesur, 100 días de gestión de la presidenta en funciones Delcy Rodríguez, paz, estabilidad y crecimiento. Palestina libre, flotilla global Sumud, zarpa hacia Gaza para romper el bloqueo israelí. Irán reafirma disposición al diálogo y rechaza rendición ante presiones de Estados Unidos. Más noticias. Líbano, crecen versiones sobre posible tregua mientras Israel mantiene bombardeos. Comienza en Cuba el coloquio Patria, pensamiento crítico, innovación y comunicación desde el sur. Fondo Monetario Internacional, guerra de Estados Unidos contra Irán eleva riesgo de una recesión mundial. Estados Unidos rechaza propuesta rusa sobre reservas de uranio enriquecido de Irán.
El medio de la isla, Cuba debate, tasa de cambio oficial segmento 3, donde recordamos que la información es del Banco Central de Cuba y solo transacciones digitales y no en efectivo. Más noticias dentro del medio. Registro civil en Cuba, una reforma para ordenar, agilizar y acercar el servicio a la población. También Naborí en Girón, pudo más el poeta. Epopeya de Girón, elegía de los zapatos blancos. Más noticias dentro del medio. Bancarización en puntos suspensivos. Cuba impulsa proyectos de energías renovables en encuentros presidencial con científicos. Más noticias. Irán mantiene disposición al diálogo, pero rechaza presiones externas, afirma Pezeshkian. Incendio en hospital de Cienfuegos provoca evacuación masiva sin daños humanos. Un día como hoy, Fidel realiza comparecencia especial donde denuncia la presencia de Posada Carriles en los Estados Unidos el 15 de abril de 2005. Más noticias en Cuba debate. Lavrov y Xi Jinping refuerzan lazos Rusia-China en reunión clave en Beijing. También el quinto coloquio Patria, un taller en el centro de Fidel Castro Ruz, reafirma vigencia de elecciones de Playa Girón ante amenazas imperialistas actuales. Incendio forestal en zona montañosa, La Lanza, minas de Matahambre, ha dañado más de 400 hectáreas de bosque desde el 10 de abril. Pese a agresiones israelíes y rechazo popular, Beirut y Tel Aviv pactan diálogo en fecha y lugar aún por determinar. UNE pronostica afectación de 1.732 megavatios para pico nocturno de este miércoles. También Ideas Multimedios estará presente en esta nueva edición del Coloquio Internacional Patria. Nicaragua, con el 19, resguardamos la paz, el don preciado de la humanidad. Estrena moderna sala de imagenología en el Sauce León, en campaña de fe para preservar la paz. Familiares del pastor Guille Ávila celebran culto por el Día de la Paz en la Plaza de la Biblia. Radio Argelia Internacional, entrevista especial Basílica de Nuestra Señora de África. Histórica visita del Papa León XIV a Argelia, la Gran Mezquita de Argelia y la Basílica San Agustín. República Árabe Saharaui Democrática, con el Confidencial Saharaui, el Frente Polisario afirma haber golpeado de nuevo posiciones militares en el sur de Marruecos. Mali respalda el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental. Kenia respalda el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, es la única solución creíble. Y el Sáhara Occidental, la guerra en Oriente Próximo, frena el frágil rearme de Marruecos. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás, información no tendrás. 15 de abril de 2026 y vamos a hablar del medio Sputnik Mundo, que es un medio dedicado a Latinoamérica. Viaje de Sheinbaum a España refleja su pragmatismo político, considera experta. Y esto si lo unimos al otro lado, que habla del viaje de España a China y al Tesoro de Estados Unidos y Hacienda de México, que abordan la cooperación binacional contra el narcotráfico, que el narcotráfico es la DEA, no, sin unir estas tres noticias, pues tenemos aquí que Sheinbaum se mueve entre dos aguas, como la canción. Dice, un cocodrilo aprovecha el día soleado para pasearse por las calles del sureste de México. ¿Cómo no? Si son sus calles. Una mañana por descubrir, la inflación de Argentina alcanzó 3,4% en marzo y continúa subiendo. Sí, el aumento de la inflación en Argentina es desde ya una mala noticia para la economía, dice un experto. Y tanto, es que se esperaban con Milei vendiendo a Argentina a trozos al Fondo Monetario Internacional, endeudándola de nuevo. Un truco innecesario. Y en ese golpe de Estado blando que ha ejecutado Estados Unidos en Argentina por la cara. Si la Unión Europea apuesta por mantener el conflicto ucraniano, lo último que tendrá es seguridad, o ser analista. Y si no eres analista, exactamente igual. ¿Por qué? Porque Ucrania está intervenido por Estados Unidos, el régimen nazi de Kiev, y sin embargo Ucrania siempre ha sido Rusia, siempre ha sido Europa, y hay un genocidio contra eslavos al igual que en Palestina.
de semíticos contra semíticos. Corea del Sur descarta el pago de peajes a Irán por transitar el estrecho de Hormuz. Pues nada, suerte, suerte en el Pacífico. Y ya está. Es lo único que hay que decir. Por el panorama mundial, pues no es más que la caída del imperio y los últimos coletazos de animal herido. Y bueno, el BRICS ganó y me parece que China, Rusia e Irán, tres superpotencias que se van a repartir el cotarro sí o sí, y un sur global aplaudiendo con las orejitas. Mientras tanto, por favor, no te olvides en ningún caso, pero ninguno, 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 de Palestina, ni de tampoco em, Siria, ni de tampoco te olvides del Líbano, ni de Sudán, ni de Somalia, ni de Haití, ni de tantos sitios intervenidos o intentó intervenir por el Anglo a través de su célula terrorista convertida en negocio de Benjamin Franklin llamada Estados Unidos, que luego fue un país y ahora ya se desvanece, y de ese otro nueva célula terrorista anglo, antisemíticamente denominada de manera indistinta Israel ISIS-Daesh Al-Qaeda, que también vamos a ver desvanecerse a pesar de que intentan convertirse en el imperio de manera express como lo hizo Estados Unidos en su momento, mientras el anglo ni se le escucha ni se le espera. Es el final de una era. Vamos a ver la transición a la siguiente y todo a costa del ciudadano, porque la Tercera Guerra Mundial es contra el ciudadano, y también todo a costa de que los ricos sean más ricos. Yo no lo veo, ¿eh? Deberíamos de plantar cara y decir, hacemos la transición a nuestra manera, de manera orgánica para nosotros y que paguen los ricos. Y por supuesto que se elimine ya esa mierda que no sirve para nada, nada más que para los genocidios, justificar los genocidios, que se llama mercado de valores, especulación pura y dura sin ningún valor real. Y que vengan de verdad el gobierno mundial a base de los recursos, las materias primas, la fuente de energía y los recursos humanos de los países, que son lo que tiene que mandar en definitiva hacia, como dice Xi Jinping en su libro blanco de desarrollo global, un mundo en desarrollo a una, no que haya unos sobre otros o que el desarrollo se base en la esclavitud. Hay que eliminarlo y por favor, hay que eliminar también a todos los degenerados que ha generado esta era de perversión y de corrupción. Y nada, eh, son los tiempos de sí. La Carmen López te lo cuenta. Información no tendrá.